Muy buenas tardes. Mi nombre es Chema González, soy el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Hace unos días leía una entrevista que le hacían a Julián Ríos Martín, abogado y profesor de Derecho Penitenciario en la Universidad de Comillas, y en el transcurso de la entrevista, la persona que le entrevistaba le planteaba la siguiente cuestión. Sobre cárceles no gusta leer y no gusta publicar. ¿Por qué ese ostracismo? Julián respondía: todo lo que rodea a la cárcel es oscuro. Cruzar el umbral de un centro penitenciario es dar un paso hacia un espacio cerrado en el que la violencia está muy presente, y eso indudablemente no gusta. Ese sitio que se supone sirve para que las personas dejen de ser delincuentes es un mundo en el que la primera norma que se debe aprender es la desconfianza, porque resulta clave para sobrevivir. Las personas tienen que aprender a funcionar en unos parámetros que solo sirven para la vida en la cárcel, pero que no corrigen, no enseñan, ni enriquecen, ni mejoran a nadie. Desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, os damos la bienvenida a este nuevo encuentro en formato webinar dentro del programa Somos Personas, Persona Gara, que tiene como objetivo principal favorecer el crecimiento de nuestra sensibilidad y nuestra responsabilidad de cara a la completa aplicación de los derechos humanos a todas las personas. Hoy, en estrecha colaboración con la Asociación Salaketa Nafarroa, hemos querido poner el foco en la realidad que viven las personas presas. Y lo hacemos con la doble convicción de que es preciso visibilizar a estas personas y es preciso afirmar sus derechos. Y es que entendemos que la dignidad de la persona es inherente a su ser, independientemente de su conducta, aunque ésta haya sido en algún momento considerada como una conducta delictiva. Para ello, hoy contamos con la participación de personas que cuentan con diferentes visiones institucionales, sociales, con experiencias diversas y que van a ayudarnos a comprender mejor las condiciones de presente y futuro en que se ven obligadas a vivir las personas presas. Gracias por vuestra presencia y por aceptar compartir en este encuentro vuestros conocimientos y vuestras propias experiencias. También agradecer un día más el trabajo de las personas de Fundación IDEAS, Asociación ANFAS y Asociación EUNATE. Desde luego, vuestro trabajo hace que estos encuentros sean verdaderamente unos encuentros inclusivos. También agradecer encarecidamente a todas las personas que os conectáis a este espacio de intercambio, de reflexión y que de alguna manera nos vais siguiendo en estas propuestas que vamos haciendo en torno a las realidades de distintas colectividades, de distintos colectivos y la aplicación de los derechos humanos. Bien, pues sin más, cedo la palabra a Irati Goicoechea, jefa de la sección de convivencia, quien nos va a presentar a las diversas personas que hoy van a estar aquí con todos nosotros y nosotras, y que de alguna manera pues también va a ocuparse de la conducción a buen puerto de este webinar. Cuando quieras, Irati. Eskerrik asko, Chema, gracias. Ongi etorri pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Pausoz pauso, hilabetez hilabete ari gara urteko zikloa osatzen, eta gaurkoa 6. izango da, 6. saioa. Eskerrik asko, Salaketa Nafarroa elkarteari, gaurko saioa elkarlan estu baten emaitza baita. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. El de hoy será el 6º seminario web del ciclo que el programa Somos Personas, Pertsona Gara, está ofreciendo este año 2021. Gracias en especial, como decía Chema, a la Asociación Salaketa Nafarroa por la colaboración estrecha que ha habido en todo momento en la organización de esta sesión. A las personas que seguiréis este seminario os invitamos a cerrar los micrófonos para que la sesión se pueda desarrollar lo más limpia posible en cuanto a imagen y sonido. Y os animamos a compartir vuestras inquietudes, reflexiones, preguntas a través del chat.
ayudaría a que lo hicierais durante el transcurso de la sesión para que podamos ir preparando el espacio de diálogo que habrá al final. En la sesión de hoy participarán Jorge Ollero Perán, director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Libertad Francés Lecumberri, coordinadora de Salaketan Nafarroa, Antonia Aguirre Fernández, trabajador social de Antox, responsable de Servicio de Información y Valoración, y Javier Casado Martín, director de Fundación Más 34. Además, una persona expresa dará su testimonio personal. Como bien decía Chema, agradecemos una vez más a la Fundación Ideas, a la Asociación ANFAS y a la Asociación EUNATE por hacer posible que estas sesiones sean accesibles. En concreto, el seminario web será subtitulado y con lengua de signos. Eskerrik asko, gracias a todas y a todos. E iniciamos el encuentro, como os decía, con Jorge Ollero Perán, director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno de Navarra. Jorge, arratsaldeon y muchísimas gracias por estar ahí. Cuando quieras. Eskerrik asko, Irati, arratsaldeon a todos y todas. Muchas gracias primero por la iniciativa de haber organizado esta jornada centrada en los derechos de las personas presas, a los compañeros de Gobierno de Navarra y a la Asociación Salaketan Nafarroa. Estoy encantado de poder compartir nuestro punto de vista en esta jornada tan interesante. Es muy revelador el título que habéis escogido, que es Derechos de las personas presas, y la palabra derechos la situabais entre interrogación, ¿no? Es una pregunta que alguna gente se hace, ¿no? ¿Tienen derechos las personas presas y qué derechos tienen? Bueno, pues la respuesta rápida es que tienen todos los derechos. Las personas que están encarceladas tienen todos los derechos excepto aquellos de los cuales hayan sido privados por la sentencia o por la ley o por el sentido de la pena. Así lo dice la Constitución y es una cosa que tenemos que tener clara. Cuando una persona entra en prisión, pierde el derecho de la libertad ambulatoria, pero sigue siendo un ciudadano o una ciudadana que tiene todos los demás derechos que no hayan sido restringidos por la condena. Por tanto, y por nombrar algunos, pues tienen lógicamente el derecho a la salud, derecho a la educación, todos los derechos que nuestro Estado tiene la obligación de garantizar para las personas, que seguramente, como luego explicarán las compañeras de Salaqueta, todavía estamos alejados de que esto se cumpla en la realidad, es decir, que estos derechos que vienen marcados en la legislación para todas las personas presas efectivamente se cumplan en toda su amplitud, en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano o ciudadana. Señalo ahí también que también tienen derecho las personas presas a la inclusión social, que es un derecho reconocido por la legislación foral. La Ley 15/2016 reconoce el derecho de todas las personas residentes en Navarra a recibir apoyos para la inclusión social, y desde un punto de vista integrador, a nosotros nos gusta considerar que este derecho equivale a considerar que en Navarra las personas presas tienen derecho a la reinserción. Es decir, que el derecho a la reinserción puede ser entendido como la plasmación del derecho a la inclusión social en el ámbito penal y penitenciario. Si vemos que la Constitución española señala que las penas tienen que estar orientadas hacia la reinserción, aunque luego a lo largo de los años el Tribunal Constitucional ha ido vaciando de contenido este derecho, en mi opinión, hasta que haya dejado de ser considerado un derecho y ahora es simplemente un principio. Aquí en Navarra sí que queremos tomarnos en serio este derecho a la reinserción, porque si lo que busca la reinserción es dotar a las personas de herramientas para vivir una vida sin delitos y para participar plenamente en la vida ciudadana, estando en vigor el derecho a la inclusión social, creemos que como ciudadanos navarros también está en vigor el derecho a la reinserción.
Históricamente, voy un poco rápido porque tenemos poco tiempo y quiero contar varias cosas, es hacer simplemente una mención a que históricamente en el mundo penitenciario han existido dos maneras de proveer de estos derechos. En una primera época histórica existía una modalidad especializada, es decir, que se decía, bueno, pues si hay que atender a la salud de las personas presas, vamos a crear una sanidad dentro de la prisión, unos médicos específicos dentro de prisión. Si hay que atender a la educación de las personas presas, pues vamos a crear unos maestros, un cuerpo de maestros específico para la prisión. Este sistema de atención, digamos, específica, de sistema desgajado del sistema general, ha cambiado, y la tendencia ahora, y una tendencia que también apoyamos desde mi servicio, es a que se atienda de una manera generalizada, es decir, que los servicios generales de la comunidad intervengan también en prisión, es decir, que la salud de todos los navarros y las navarras sea la salud que intervenga en prisión, lo mismo que la educación, que está siendo ya desde hace bastantes años. Esto conlleva que, si pasamos a la siguiente diapositiva, como veréis, marcamos en nuestras líneas estratégicas de ejecución penal, que es un documento bastante rico que elaboramos con una serie de personas expertas, entre ellas participó Libertad y las compañeras de Salaqueta. Elaboramos un documento de líneas estratégicas sobre cómo nos gustaría, cómo pensamos que debería ser la ejecución penal en Navarra. Y ahí marcábamos como principio el de plena ciudadanía, que incluye esta idea de que la atención que se debe dar a las personas presas debe ser normalizada, es decir, por los recursos generales de la comunidad. Pero para ello no basta con decirlo, sino que hay que hacer una fuerte labor de coordinación entre distintas instituciones y de integrar las políticas públicas. Si queremos que estos derechos sean realidad dentro de las prisiones, hay que trabajar para adaptarlos a la situación específicamente compleja que es la de la prisión. Por eso, el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa lo que busca es generar esa coordinación interinstitucional, esa adaptación, ese esfuerzo que hay que tener para que esos derechos se cumplan en el interior de las prisiones. Y ya simplemente para acabar, quería daros algunas líneas de algunas acciones clave del trabajo que estamos llevando a cabo desde este servicio, que es un servicio del Gobierno de Navarra muy reciente. Hemos empezado en febrero y yo me incorporé en abril. Así que llevamos poquito tiempo y estamos centrándonos en aspectos como la promoción de la igualdad de género. Realizamos un taller con las compañeras de Salaqueta y también de Educación Social, de entrega de libros a las mujeres presas. Vamos a iniciar atención en prevención de la violencia de género a mujeres presas también, y estamos teniendo una importante labor también en el ámbito de cambiar las masculinidades dentro de prisión, como por ejemplo con el programa Regenerar. Tenemos un foco muy importante puesto en la atención a la salud mental, promoviendo con las compañeras de salud del Gobierno de Navarra un enfoque comunitario de la atención a la salud mental, que es una problemática muy importante dentro de las prisiones. Creemos también que el derecho a la cultura es otro de los derechos que tienen que hacerse valer dentro de la prisión y que es un derecho muy potente para fomentar la reinserción y también para que la ciudadanía tengamos conciencia de lo que sucede dentro de las prisiones. Por eso hicimos en septiembre un ciclo de cine que concluyó con la proyección de la película Mike Sabel dentro del centro penitenciario, y queremos continuar con esta línea de apoyar las actividades culturales dentro de prisión. Y por último, aunque parezca que está alejado del ámbito de las prisiones, creemos que la transición ecológica, la transición energética, es algo que nos afecta, nos incumbe a todas las instituciones y organismos públicos y privados, y por eso queremos promover la realización de una cooperativa energética en el interior de la prisión. Es un proyecto que estamos todavía iniciando. Y como enfoque clave de todas estas
ideas de todas estas acciones y otras más que estamos realizando, tenemos el enfoque comunitario, donde se incluye también la perspectiva restaurativa, ya que entendemos la justicia restaurativa no solo como una manera de reparar a las víctimas, sino de propiciar la participación de la comunidad en el sistema público de justicia. Y bueno, sin extenderme mucho más, aquí os dejo y espero seguir aprendiendo con el resto de compañeros. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y gracias por dar a conocer todas estas actuaciones que tenéis entre manos, y ánimo con todo ello. Le doy paso a Iñaki Rivera Beiras. Él es el director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, así que viajamos hacia Cataluña. Arratsaldeon, buenas tardes y gracias por tu participación. Buenas tardes a todos y a todas. Confío en que se esté viendo y escuchando bien. Vale, perfecto, continúo entonces. En primer lugar, quiero agradecer a todas las compañeras, tanto del gobierno como de Salaqueta, por esta amable invitación para estar con vosotras, y espero que en estos 8 minutos aproximadamente que tenemos para hablar pueda, en mi caso, yo quiero descender, digamos así, de estos derechos de los presos y presas que están en el campo del deber ser al mundo real del ser, es decir, pasar de la cárcel legal, de cómo la cárcel está diseñada en la ley, a hablar de la cárcel real, de la que realmente tenemos ante nosotros. Yo no hablo de una reinserción, digamos, a través de la cárcel, en la que no creo en absoluto, sino de una reintegración de las personas hacia el exterior, una reintegración social a pesar de la cárcel. Reitero, no la reinserción a través de la cárcel, sino el no renunciar a la reintegración de los sujetos a pesar de la existencia carcelaria. Bien, a mí me toca hablar de un tema muy duro, ante el cual la sociedad cierra sus ojos, que es el tema de la tortura, los malos tratos, o esa categoría más genérica que puede englobar a ambos, que sería la violencia institucional carcelaria en este caso. ¿De qué es lo que estamos hablando? En primer lugar, yo tengo que decir que en España prima una cultura negacionista de la tortura en general, a diferencia de otros contextos internacionales como América Latina y otros donde se acepta mucho más la existencia de la tortura y los malos tratos en el ámbito policial y penitenciario, y no el negacionismo al que luego voy a aludir con más detalle, que sobre esta materia lamentablemente abunda en España. Creo que en primer lugar, aunque sea muy brevemente por el poco tiempo que hay que establecer una diferencia entre lo que pueda ser considerado como tortura y la prohibición de que nadie sea sometido a torturas y otros tratos o penas que puedan ser calificadas como crueles, inhumanas o degradantes. Podría trazarse en la universidad, así se los explico, dibujando una pequeña escalera en la pizarra a los estudiantes, una escalera del dolor y del sufrimiento institucional que tiene 3 escalones. El primer escalón es el de la pena legal, que pese a ser una pena legal, la máxima jurisprudencia internacional señala, tanto en Europa como en América Latina, que toda pena legal privativa de libertad supone la reducción de las personas a una situación de humillación y de envilecimiento. No son palabras mías, sino de una reiterada jurisprudencia internacional, porque claro, la pena tiene que doler, como dicen las sentencias, porque no es un premio, sino una pena. Pero ese primer escalón se admite como un sufrimiento que no sobrepasa determinados límites y sería el de la pena legal. Pero se puede subir todavía un escalón y estaríamos en presencia ya del trato o de la pena cruel, inhumana o degradante, donde el dolor y las condiciones del encarcelamiento son más intensas o son más indignas, según se quiera decir, y estaríamos en presencia de ese escalón intermedio de los malos tratos carcelarios, y todavía podríamos subir a un tercer escalón que es el de la tortura.
La diferencia, porque no hay una teoría general, obviamente, ni un torturómetro para saber hasta dónde estamos en presencia de pena legal, hasta dónde de malos tratos y hasta dónde de tortura. La diferencia entre estos tres conceptos, los tres, repito, del dolor y del sufrimiento institucional, ya no se mira más desde el sujeto activo o desde el torturador exigiendo un particular ánimo en el mismo, sino desde el sujeto pasivo, es decir, desde la víctima de la persona torturada, donde de acuerdo al nivel o al umbral de humillación y de envilecimiento que en el caso a caso la persona haya padecido, estaríamos en presencia de una cosa o de la otra. Es muy difícil demostrar la existencia de la tortura y de los malos tratos en la cárcel, porque lo que abunda es lo contrario, lo que abunda es la impunidad de la misma, su invisibilidad. ¿Y por qué triunfa esto, digamos, así muy en breve aquí, como todo? En primer lugar, porque hay ausencia de testigos que la víctima pueda ofrecer, porque siempre la víctima maltratada o torturada o está en régimen de aislamiento o algo, incomunicación o algo similar, está sola frente a la cual existe siempre un grupo numeroso de funcionarios que siempre podrán ofrecer una prueba testifical en contra de la víctima que en su soledad no puede contradecir tantos testimonios. Además, también porque existe la inmensa dificultad de denunciar y de seguir viviendo en el mismo lugar que te tienen que seguir custodiando las personas denunciadas. También porque en España prima la inexistencia, a diferencia de otros países, de la adopción de inmediatas medidas de protección cuando una persona presa denuncia. No se adoptan medidas de protección como en otros órdenes de la vida. Y también porque hay una total falta de abogados y de abogadas en general, salvo honrosas excepciones, en el ámbito del derecho penitenciario. Y por lo tanto, el preso y la presa están solos en la cárcel y no puede, evidentemente, exigírsele una denuncia y una actitud semejante. Y sin embargo, y pese a todas estas dificultades, existen no pocas, sino bastantes sentencias, informes del Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención de la tortura, o en Cataluña el Síndic de Greuges, que refiere la cantidad de muchas situaciones de violencia institucional carcelaria. Algunas donde se produce efectivamente el golpe, digamos, la agresión, y otras donde acecha potencialmente la posibilidad de que ello ocurra dentro de lo que denominamos como entornos torturantes. Decíamos siempre en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, durante tantísimos años, donde señalábamos situaciones como la violencia física, por supuesto, que existe por parte de funcionarios a presos y presas, pero también la violencia psicológica, las humillaciones, las vejaciones, los insultos, los atentados a elementos culturales, religiosos, alimenticios o similares, el aislamiento prolongado que en España con su ley del 79 permite que sea de duración de semanas, meses y a veces hasta años, en abierta contradicción con lo que dicen las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que prohíben que el aislamiento sea superior a 2 semanas de duración, como digo, cuando en España puede durar muchísimo tiempo. También la situación siempre denunciada de los traslados entre prisiones, que ya que han citado a Julián, denunciaba él hace ya como 20 años en 1000 voces presas en su famoso libro, cómo los presos que eran trasladados se referían a sí mismos como animales, como ganado, como perros, como sardinas, como una suerte de arca de Noé animal, decía el libro, que afloraba cuando los presos tenían que hablar en esa situación de enjaulamiento entre centros penitenciarios. También hablábamos de la grave desatención de la salud o del encarcelamiento alejado, muy alejado, de los entornos sociales y familiares de las personas. Todas estas situaciones son internacionalmente denunciadas, a diferencia de la pobreza que hay en España de catalogar estas situaciones como constitutivas de violencia institucional carcelaria.
Y el gran problema de todo esto no es solo el negacionismo que prima, la impunidad en la que quedan tantos de estos episodios, digamos, sino incluso que últimamente se ha dado un paso más allá por no pocos sindicatos de funcionarios penitenciarios, que es directamente el ataque y la criminalización a los denunciantes, como ejemplo precisamente de la impunidad y el efecto desalentador que para defensores de derechos humanos supone la criminalización. Yo les podría hablar de nuestra propia experiencia en Cataluña, donde creamos el Sirecovi, el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional, hace ahora 5 años. Hemos registrado hasta la fecha más de 650 quejas solamente en las cárceles catalanas por condiciones de encarcelamiento. Y un capítulo especial tiene que ver con los suicidios en prisión, que evidentemente también nos ocupamos. Hace 3 años atrás acudimos yo mismo a la televisión catalana pública, TV3, a hablar sobre esto, y como consecuencia de ello, a mí mismo me han caído 4 denuncias penales, 3 de las cuales presentadas por sindicatos de funcionarios de prisiones, como Comisiones Obreras, UGT, ACAIP, CESIF, donde 3 de ellas ya han sido archivadas, pero todavía me queda la última, que espero que se pueda archivar, pero aún la tengo tras 3 años de ataque permanente en este sentido. Y más allá del caso puntual, lo pongo de relieve porque esto representa el grave problema de sindicatos de funcionarios de prisiones, como también los hay de policía, que hacen una defensa cerrada y corporativa de la violencia institucional, atacando a los defensores de derechos humanos, y la verdad es que nosotros no vemos una política clara de formación y de capacitación de ese personal y de depuración de semejantes cargos o de cambios reales en este sentido que perpetúan esta situación de negación, invisibilidad e impunidad a la que aludía antes. En consecuencia, y para terminar, la violencia institucional carcelaria existe. Claro que existe, es una realidad y existe mucho más y mucho más extendida de lo que popularmente se puede creer. Y es absolutamente imprescindible que la sociedad sepa estas cosas, que se investigue, que se documente, que se registre todo este tipo de situaciones gravísimas que representan en el fondo la tortura. No es otra cosa que un crimen de Estado, no es un delito más entre particulares, es cuando el Estado se convierte en violentador, porque lo peor que puede suceder es que este silencio se perpetúe sobre estas prácticas. Muchas gracias por vuestra atención a todos y a todas. Moltes gracias, Iñaki. Qué interesante darle voz a todo lo que estabas contando. Doy paso a Libertad Frances Lecumberri, coordinadora de Salaketa Nafarroa, y aprovecho Libertad para directamente darte las gracias por toda la colaboración para llevar a cabo esta sesión de hoy por la tarde. Arratsaldeon, Libertad. Buenas tardes. Kaixo, Irati, mila esker a ti, a la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra por haber decidido dedicar este seminario web accesible de octubre a las personas presas, y sobre todo también por haber contado y pedido colaboración a Salaketa Nafarroa, y también por haber aceptado todas las propuestas de ponencias que os propusimos y que se ven reflejadas hoy aquí. Así que muchísimas gracias a vosotras también. Gracias también al resto de ponentes que están aquí hoy, a las asociaciones y fundaciones que hacen posible más accesible este seminario, y por supuesto a todas las personas que nos estáis escuchando al otro lado de las cámaras. Bueno, yo simplemente quería hacer una breve introducción de qué es Salaketa Nafarroa, por un lado por aprovechar a este público que quizás no nos conozca, y también un poco para que se entienda desde dónde planteo mi ponencia. Salaketa Nafarroa somos una asociación que nos constituimos en Navarra ya como por finales de los años 80, y somos una asociación que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las personas presas, expresas y de sus familiares. Nuestra filosofía desde el origen de nuestra constitución ha sido una filosofía anticarcelaria, porque entendemos que las cárceles no deberían existir, y con el paso del tiempo pues fuimos evolucionando, y actualmente y ya desde hace algunos años
años, pues nos consideramos también una asociación antipunitivista, en el sentido de que no abogamos solo por la abolición de las cárceles, sino que entendemos que la abolición de las cárceles deben ir aparejadas más allá, también a la abolición de otras estructuras que sostienen la cárcel, como es el sistema penal y más ampliamente la cultura del castigo. Desde esta filosofía desarrollamos nuestra actividad, que es muy amplia y diversa, pero que podríamos englobar como en tres apartados, que sería por un lado la defensa de los derechos de las personas presas y de sus familiares, en un contexto amplio que pudiera ser denuncia y reivindicaciones públicas, campañas y así como defensa de casos concretos. Luego hacemos una labor de concienciación social de lo que es la realidad penitenciaria en el Estado español y más en concreto en la cárcel de Pamplona. Y luego también fomentamos la creación de procesos, espacios, programas que favorezcan la incorporación social de las personas presas navarras con arraigo en Navarra o que se encuentran cumpliendo condena en la cárcel de Pamplona. ¿Vale? Esta es un poquito nuestra actividad y desde donde trabajamos. Como digo, nuestra actividad principal es la defensa de los derechos de las personas presas y desde ahí creo que es importante contestar a la pregunta de por qué es necesario defender los derechos de las personas presas, ¿no? Y ahí la pregunta, la anterior diapositiva, por favor. Creo que es importante señalar algunas cosas. En el imaginario social normalmente suelen venderse desde los medios de comunicación y desde, y el imaginario social que se suele tener de las personas presas es de personas ajenas a nosotras, peligrosas, a las que, tienen que estar en prisión cumpliendo una condena porque tienen que pagar lo que han hecho, y se nos olvida que las personas presas son personas que componen un núcleo de personas especialmente vulnerables. En primer lugar, porque se encuentran cumpliendo condena en un espacio total que gobierna absolutamente todas sus vidas y desde esta perspectiva dependen absolutamente para todo de una administración pública, pero que, como ya ha comentado Iñaki, tiene algunas situaciones que posterior también que llamar la atención. Este hecho de que nos encontremos ante una institución total hace, por un lado, que la persona esté al albur de esa institución y que también además esta institución se haya encargado, y la política penitenciaria se haya encargado poco a poco a alejar a la realidad penitenciaria y la realidad de las personas presas del imaginario social. Y he querido poner aquí estas dos fotos que son la cárcel antigua de Pamplona y la cárcel nueva, que creo que visualmente refleja muy bien, ¿no?, cómo la administración penitenciaria siempre ha tratado de alejar la realidad penitenciaria de los núcleos urbanos. La cárcel vieja de Pamplona estaba en el barrio de San Juan, un barrio céntrico, visible a los ojos de todas las personas que paseábamos por allí. Sin embargo, la cárcel nueva, la macrocárcel inaugurada en 2012, que es la otra foto, y donde podemos ver una macroestructura que además ha sido alejada incluso del imaginario social, ¿no? Esta invisibilización creo que es otro de los elementos que evidencia que las personas presas son vulnerables y que la propia estructura y la propia institución trata de vulnerabilizarlas también con esta invisibilización. Y por último, lo que decía al principio, ¿no?, esta imagen que interesa vender de las personas presas, olvidándonos de lo importante que son personas vulnerables y respecto de las cuales se vulneran un sinfín de derechos. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. De una forma muy, muy escueta he querido mencionar cuáles son estos derechos que se vulneran en las personas presas, y entre todos, por no marcar mucho, he querido recoger algunos que he considerado especialmente significativos. El derecho a la libertad, es verdad que Jorge ha comentado que la libertad es el derecho fundamental vulnerado por la prisión, pero básicamente porque es la pena que pero tal y como comentaba Iñaki anteriormente, hay infinidad de resoluciones judiciales que establecen que la forma en la que se priva de libertad a una persona también puede ser considerada incluso en algunas ocasiones tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Desde ahí creemos que el derecho a la privación de la libertad, el derecho de privar de la libertad es algo que hay que señalar. Se pueden sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas, como ha señalado Iñaki. Creo que es importante señalar que se vulnera el derecho a la intimidad, entre otras cosas de forma muy simbólica, como podríamos ver
con la obligación de compartir celda con otras personas, se vulnera el derecho a la vida familiar y a la intimidad familiar con un régimen y un establecimiento de visitas totalmente anacrónicas y que dificultan el mantenimiento de los vínculos familiares. Se incumple el derecho de todas las personas presas a cumplir condena en el lugar de origen. Los últimos datos oficiales que tenemos del año pasado es que 184 personas navarras o con arraigo en Navarra estaban cumpliendo condena fuera de la cárcel de Pamplona. Y también una cosa que también apuntaba Jorge es esta vulneración del derecho al tratamiento penitenciario y a la resocialización de las penas privativas de libertad desde la perspectiva de que no hay medios y recursos ni humanos ni materiales dentro de prisión para llevar a cabo la finalidad que se supone que tienen las penas, que es la reinserción y la resocialización, más allá que, como decía Iñaki, nosotras también partimos de la perspectiva y de la máxima que la cárcel no reinserta, sino que las personas presas sí vuelven a retomar su vida en libertad a pesar de la prisión. Para finalizar, queríamos apuntar que desde Salaqueta, como decía, Asociación Anticarcelaria y Antipunitivista, abogamos precisamente por el antipunitivismo como la forma en la que podemos garantizar la no vulneración de derechos de las personas. No podemos olvidar que el delito, que las personas que están en prisión lo están por haber cometido algún delito y que desde ahí queremos crear un imaginario social como el delincuente, como el enemigo, como el otro, y nos olvidamos de lo importante, que los delitos lo que son conflictos sociales. Son personas que realizan determinadas conductas porque en la mayoría de los casos se encuentran en situaciones de necesidad, tienen realidades de problemáticas de diversa índole, que lo que tiene aparejado detrás, como decimos, son problemáticas sociales y que lo que ponen en evidencia son conflictos sociales. Desde esta perspectiva es desde la que nosotras partimos y desde la que creemos que se tiene que trabajar. Desde esta misma idea creemos que es importante ser conscientes de que las cárceles son espacios donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos y que desde esa perspectiva no podemos en absoluto defender la existencia de estas instituciones donde como sociedad estamos consintiendo que sistemáticamente se vulneren derechos humanos. Como decía al inicio, consideramos que la cárcel no es más que una herramienta el último eslabón de una cadena mucho más larga y que es la última herramienta que necesita el sistema penal para hacerse fuerte y para sostenerse. Es la herramienta que necesita el Estado y que todo ello además se aloja en unas lógicas y en una cultura del castigo. Creemos que la única forma que como sociedad tenemos de solucionar nuestros problemas es a base del castigo, que no tenemos otra forma de aprender y nosotras entendemos que no, que es necesario buscar fórmulas alternativas para abordar los conflictos sociales y que esta forma de abordarlos debe ser desde una responsabilidad compartida entre lo individual, lo social y lo comunitario y que es necesario además huir de lógicas y de la cultura del castigo como una herramienta que además es una herramienta básica del patriarcado y que además no hace sino reproducir estructuras sociales machistas, racistas y clasistas. Desde esta perspectiva, nosotras, como decía al inicio, abogamos por un abolicionismo no solo de la cárcel, como espacio vulnerador de derechos, como espacio torturante que comentaba Iñaki anteriormente. Creemos que es necesario entender los delitos como lo que son, conflictos sociales que el legislador ha decidido incluir en un código penal, pero que como sociedad somos capaces de construir algo diferente y en base a lógicas diferentes. Nada más, muchas gracias a todas por la atención. Gracias, Libertad. Muchísimas gracias por todas esas claves y ánimo con todo el trabajo que tenéis entre manos. Doy paso a Alberto. Alberto es la persona que hoy se ha animado a dar su testimonio desde su vivencia personal. Mil gracias, Alberto. Buenas tardes y gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes a todos. Me alegro mucho de escuchar tanta verdad junta que nunca se cuenta, pero que siempre está ahí. Iba a hablar de otras cosas, pero después, por ejemplo, voy a empezar hablando de, como han dicho, dicen que tenemos todos los derechos penitenciarios. Pero eso es lo que dicen. Una vez estás adentro, esos derechos brillan por su ausencia.
José Ignacio Rivera ha dicho que existe un paso, que es el tema, y luego un segundo paso, que es la tortura. Y yo comentaba aquí que luego hay un tercer paso más, que es la muerte. Y que los he visto salir muertos cuando se les podía haber ayudado. Entonces, ante todo, los derechos que deberíamos de tener, que tan solo me atrevo a hablar ahora, porque si hablaría desde dentro, se me hubiera hecho mucho daño, más del que se me ha hecho, puesto que en Pamplona la reinserción no existe, yo tampoco creo en ella. Y no existe, tampoco existe el tema de los derechos de salud, puesto que en mi caso tenía, por orden de un juez, un tratamiento, un seguimiento psiquiátrico cada 15-30 días, y en los papeles que yo pido antes de salir, resulta que yo no tengo un seguimiento. He tenido en 2 años pasados, casi 3, unas 4 intervenciones psiquiátricas solamente, no ha habido absolutamente ni una más. Los cursos de reinserción brillan por su ausencia, porque brillan, yo no sé dónde se quedan. Luego resulta que los de arriba dicen que están ahí, que emplean muy bien el dinero, que luego ayudan a reinsertar. Y te tienes que callar porque si luchas solo contra una asociación, una institución gubernamental, pues estás perdido. Entonces, pues se da gracias a momentos como este y a gente como todos vosotros y asociaciones, de que estéis ahí, que hagáis ver pues todo lo que realmente pasa y que yo puedo dar fe desde dentro. Yo tengo que dar muchas gracias a Salaqueta por el mero hecho de que, al haber una falta y una carencia muy importante de profesionales dentro de la prisión de Pamplona, ni siquiera la trabajadora social, que puedo entender que está sola, no me ha hecho una declaración de la renta para poder luego meterme en un censo para acceder a un piso. Y si no es por Salaqueta, que ha estado ahí, pues posiblemente no, seguro esto no hubiera sucedido. Y para mí es muy importante darles las gracias y que haya gente como ellos y como muchos de vosotros para que todo esto salga a la luz y todo esto se sepa. Existe el maltrato. Pamplona, en concreto, es una cárcel que, como han dicho, pues igual no hay tantos cuchillos, igual no hay tantos, pero es una cárcel psicológica. O sea, el maltrato que hay psicológico es muy grande. Y luego toca salir a la calle. Y después de la experiencia vivida, a veces da igual que sean 4 meses, da igual que sean 2 años, tú luego sales a la calle y ni siquiera sabes dónde estás. Y eres un poco autodidacta y te aplicas las cosas y te abres de mente, o resulta que sales y todavía estás peor de cómo entraste. Y para mí es muy importante poder expresarme y decir todo esto con la única finalidad de que podamos conseguir algo, ya no solo para mí, ni mucho menos, que gracias a Dios estoy en libertad, sino para todos aquellos compañeros que se han quedado allá, que no tienen los derechos de los cuales hablamos, que deberíamos de tener y no existen, y no existen. Y bueno, y viene un tema desde arriba, pues que es el que yo he visto y he sentido, y es que desde la dirección me ha dado la sensación siempre de que, en vez de dedicarse a hacer una buena gestión de la cárcel, de los cursos, de las cosas, se han dedicado siempre más a las rencillas personales con gente en concreto. Como hablamos, tú me denuncias, tú me fastidias, pues yo te hago la vida imposible. Entonces la gente tiene miedo a hablar y a denunciar desde dentro. Pero claro, porque solamente busca su libertad, porque si no, habría muchísimas más denuncias, habría muchísimas más quejas y habría muchísimas más reclamaciones. Faltan profesionales, hay muchas carencias y, como han dicho, todos tenemos derechos penitenciarios. Y tampoco existe la reintegración, tampoco existe nada de eso. Ya podemos seguir, si queréis, pues el tema del silencio penitenciario, el tema de los papeles, el tema de que no llegan los papeles. Tú luchas por un derecho tuyo, lo quieres llevar al juez. En mi caso hay un tema muy sencillo, que hasta el juez, a la salida en libertad, me dijo: pero ¿por qué, Alberto, no me han llegado tus papeles, Alberto?
¿Cómo me puedes decir que no se te ha atendido durante 4 meses un psiquiatra cuando a mí me están mandando informes de que eso está funcionando? Y yo le contesto que yo desconozco eso, pero la verdad es la que es, y la verdad es que no existe profesionales para atender como se tiene que atender. Yo solamente doy mi testimonio desde dentro, que lo he vivido, lo he visto, lo he sentido, y hay otras muchas más cosas. Todas vienen de arriba, porque también hay personas buenas allá, trabajadores incluso, pero los dejan desamparados y no pueden, ellos solos no pueden atender a todos. Con esto voy a acabar, tampoco tengo mucho más que decir, daros las gracias a todos y ojalá esto sirva para algo y sirva para que cada día vaya todo un poco mejor, que se saquen las cosas a la luz, que se sepan, sobre todo que se sepan, y que esto es el pan de cada día. Esto es hoy, es mañana, es pasado, y la gente no lo sabe. Y me alegra ver gente y ver que hay gente que lucha por esto, porque allá te sientes solo, te sientes muy solo, como no hay nadie que te apoye, no hay nadie que... En mi caso me agarras a la queta, hay una falta de instituciones y no hacen las cosas como se tienen que hacer. En mi caso yo pedí trabajo desde el minuto 1 para una reinserción, a lo cual a mí me respondieron que antes tienen que trabajar otra gente porque tienen que pagar una responsabilidad civil y si tú me quieres reinsertar y yo llevo X tiempo sin trabajar, que es bastante tiempo, pues me tienes que dar un trabajo porque son gente que igual tiene responsabilidades civiles 30.000 euros, 60.000 y le estás pagando 120 euros y le quitas 20, creo que tenemos el mismo derecho a trabajar todos. Y una vez más, los derechos no son iguales para todos. Me conformo con decir estas palabras, con daros gracias a todos y un placer escucharos. Muchas gracias. Gracias, Alberto, a ti de todo corazón por lo importante y necesario que es que se hable, ¿no?, en primera persona, desde las experiencias personales. Sabemos lo duro que es y gracias por el esfuerzo hecho. Doy paso a Andoni Aguirre Fernández, trabajador social de Antox y especialmente responsable del Servicio de Información y Valoración. Arratsaldeon, Andoni, buenas tardes y cuando quieras. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a todos, pero hay que reconocer que estoy bastante nerviosico porque yo a este tipo de cosas no asisto jamás. Así que disculpadme. Arratsaldeon, he dicho, me llamo Andoni Aguirre, soy trabajador social y trabajo en la asociación Antox y en el centro residencial en la comunidad terapéutica de Antox desde hace 25 años y acudo al centro penitenciario desde ya no me acuerdo, yo creo que hará unos 20 años. Lo que sí tengo claro es que no fui el primero de Antox en acudir a la prisión porque ellos ya lo hacían desde 1987. Yo reconozco que al principio cuando asistía a la prisión vieja pasaba miedo y más cuando me mandaban a una sala que había arriba por unas escaleras sin vigilancia. También os digo que desde luego ese miedo se me ha pasado y que os reconozco que nunca me pasó nada. En los primeros años yo diferenciaba mucho, demasiado bien a las personas que atendía prisión de las personas que atendía en la calle. A las de la prisión las atendía de forma diferente. Las veía teñidas por un prejuicio. Quiere ingresar porque quiere salir de prisión. Y eso mismo no me dejaba ver que también ellos querían cambiar de vida. Mi interpretación era: quieren un cumplimiento, quiero cumplir y mentir al mismo tiempo. Hoy, desde luego, entiendo que desnudarse y contar las heridas es complicado y uno puede querer ver su propia herida dependiendo de con quién, de cómo y cuánto. En aquellos momentos yo entendía que yo evaluaba, pero lo cierto es que a mí también me estaban evaluando. Cada paciente nos evalúa cada día para mirar si decidir si quiere ser acompañado o no. Los profesionales somos los que debemos aprender a ajustarnos a los tiempos y necesidades que nos transmiten, pero pese a que la mayoría de las veces nos vengan impuestos y sean excesivamente limitados. Es decir, que no podemos hacer todo cuanto podemos. ¿Por qué cuento esto que parece un poquito tan personal? Pues porque al final el trabajo, en este trabajo,
Trabajamos desde lo personal y desde lo profesional, lo que yo llamo persoprofesional, conciencia y desde lo relacional. Uno de los motivos es que cada vez es mayor el número de personas que ingresan en prisión cuyo delito está relacionado con el consumo problemático de drogas y también con el juego. Y dentro de prisión existe una gran cantidad de internos que son drogodependientes. Estar en prisión puede ser la puerta de entrada a un tratamiento y al cambio, lo mismo que un problema médico, un problema familiar, un problema económico. Pero debemos procurar que todas las personas privadas de libertad puedan encontrarse en igualdad de oportunidades o al menos puedan optar a la posibilidad de acceder a un tratamiento para una enfermedad como son los trastornos adictivos. Yo creo que la prisión puede retraumar a una persona que en otro momento también ha sido víctima y hay que tratar la parte traumatizada de las personas presas. Podemos decir que por ahora somos un país que castiga penalmente a las personas adictas y solo con el castigo no se reconstruyen las personas. Hemos de buscar nuevas posibilidades que les faciliten nuevas oportunidades. Tratar no es castigar. Tratar no es penar. Tratar es acompañar. Tratar es estar disponible. Tratar es una lección del y de la paciente y tiene que ver en nosotros una disposición y una capacidad. En mi experiencia, las personas en un buen momento y con los apoyos suficientes somos generalmente empáticas y buenas y responsables. Pero es importante tener o saber construir nuevos apoyos y en especial en momentos de dificultad y de tensión. Resulta esencial la conexión y la comunicación entre el sistema judicial y el sistema terapéutico, también con los recursos sanitarios y con el sistema de vivienda, el sistema de empleo, las familias, las amistades y los recursos de ocio, y todo lo que el paciente pueda priorizar. Este proceso debe ser compartido por la persona y por los profesionales que atendemos. Ahí está el reto y al mismo tiempo la enorme dificultad. Las personas con trastornos adictivos a veces, no siempre, nos vienen con sus urgencias, sus delegaciones y sus pseudoacuerdos. Nos ponen en una situación límite y en el límite de nuestra capacidad profesional, nuestra capacidad asistencial, porque hay que tratar y contratar cada día. Y esto es tan agotador que nos sitúa al límite. Los presos y los no presos tienen su maduración psicológica y su personalidad, su impulsividad, su baja autoestima, su falta de confianza, su inestabilidad emocional, su baja tolerancia a la frustración, la falta de habilidades sociales, su pasividad, su ser delegante, su rigidez, su falta de límites, sus problemas de integración. Son síntomas de las personas que ingresan en comunidades terapéuticas con dependencia, tanto con como sin problemas legales. En ocasiones podemos decir que se trata de verdaderos artistas a la hora de poner a prueba todos nuestros protocolos que hay que inventar y contratar cada día, con cada uno, y si además están ingresados en un recurso residencial como es una comunidad terapéutica, luego además llegan las comparaciones y los conflictos entre ellos y con el equipo. Por tanto, es de vital importancia cuidar a los equipos que intervenimos de forma diaria, que estamos en ese tú a tú. La situación de crisis sanitaria puso de manifiesto nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad. Respecto a los espacios, las infraestructuras, pero también puso de manifiesto el verdadero capital humano de los equipos profesionales que trabajamos en las entidades, que lejos de cerrar puertas abrimos ventanas para atender y mantener a las personas en algunas situaciones, de verdad que en algunas situaciones eran muy límites. Yo insisto siempre que el tratamiento es el trato, sea en prisión o fuera, y eso significa escuchar, que el profesional esté limpio, y con esto quiero decir que esté sin contaminar ni de historias personales previas, ni de las historias de otros pacientes. Debemos estar centrados, especializados y capacitados para trabajar de persona a persona y acompañar en los procesos clave
en clave de cambio, incluso saber estar y ser referente respetuoso en los momentos en los que no se quiere, en que la persona no quiere cambiar. Hace falta tiempo para comenzar procesos y avanzar en la confianza necesaria para depositar en el profesional las historias más duras y los dolores más grandes, porque esas son las verdaderas penas de estas personas, con las que cargan muchas veces durante toda su vida. La realidad nos sitúa muchas veces precisamente en atenciones a contrarreloj, donde difícilmente se puede establecer una continuidad de la atención, con un seguimiento y una adecuada derivación acompañada. Los psicólogos y psicólogas que atienden en los centros de salud mental seguro que lo hacen cuando pueden, no lo dudo, pero si además deben hacer informes y registros, al final se atiende poquito y los pacientes a sí mismos lo refieren muchas veces. Hoy me ha atendido uno nuevo. Este no me atendía desde hace 3 o 4 meses. Este corte es importante tanto para el paciente como para el profesional. He dicho los psicólogos, pero bueno, pasa lo mismo con los trabajadores sociales, los psiquiatras y todo tipo de profesional que debe vincular con el paciente para tratar. También digo que cuando a problemas complejos como es la adicción les ponemos soluciones medio fáciles, nos solemos equivocar. Cuando hay problemas relacionales, familiares, de empleo, de vivienda, de salud mental, de sentido y económicos y todas estas cosas además, y ponemos solamente una medicación o un piso supervisado y pensamos que es bastante, vamos mal. Y la verdad es que todos a la vez y conforme quiere y precisa el paciente es un milagro. Necesitamos en este sentido un plan con una comunidad que funcione en su conjunto, una respuesta integral e integradora, algo equiparable a otras problemáticas sociosanitarias. La adicción es un síntoma más de que algo funciona mal, que se nos traslada en forma de enfermedad, de delito, de necesidad, pero también tenemos que mirar y presentar las capacidades y fortalezas de nuestros pacientes. Por supuesto que ha avanzado mucho el tratamiento de las adicciones, tanto fuera como dentro de prisión. A nivel farmacológico y a muchos niveles, pero todavía falta mucho del tratamiento vincular, del apoyo, de sostener al paciente. El paciente debe participar en su diagnóstico, elaboración de su itinerario personalizado y en establecer las prioridades en el análisis del tratamiento y establecer las prioridades en su análisis. También en el análisis de los tratamientos tanto exitosos como no exitosos que haya vivido. El tratamiento en adicciones es también el tratamiento en un nuevo contexto de ocio y de nuevas relaciones sociales. Aprender a vivir de forma diferente es un cambio muy costoso que a veces los pacientes piensan y sienten que no les compensa. Pero no tener una red de apoyo es durísimo. Cambiar a unos malos amigos por el vacío absoluto es durísimo. No contar con padres, ni hermanos, ni familia es durísimo. A veces aquí en Navarra pensamos en integrarnos de una forma fácil. Pensamos que podemos ser como los del sur, pero en realidad somos del norte. Y la integración social es muy complicada. En este sentido, el programa de tratamiento en las comunidades terapéuticas está compuesto de una programación de salidas progresivas, con diferentes salidas porque es diferente resocializar, encontrar nuevos vínculos y enraizar. Y repito, esto aquí en el norte es muy difícil. También lo es en la convivencia en la comunidad terapéutica. Y esto es equiparable a todas las partes, porque imaginemos a un niño hiperactivo en una casa, que la cambia absolutamente. Pues en comunidad hemos de tratar a 2 hiperactivos, 2 trastornos mentales graves, un trastorno antisocial, uno con problemas de alimentación. La convivencia es difícil. Muchas veces ellos mismos se autorregulan, pero siempre hay que mirar que el grupo sea compatible. Y esto no es una ciencia exacta. Por ese motivo pedimos colaboración a las diferentes instancias judiciales y sociosanitarias para poder conocernos desde la diferencia y establecer protocolos y mecanismos de coordinación para que aquellas complejas situaciones que se nos presentan en determinadas ocasiones, donde las autorizaciones y las indicaciones necesitamos que sean rapidicas. Generalmente son situaciones de urgencia donde es necesario tomar decisiones para proteger tanto a la persona como a las personas más vulnerables que conviven con ellas.
Las comunidades terapéuticas somos bastante limitadas en seguridad y en personal. No somos unidades de urgencia, ni de hospitalización psiquiátrica, ni centros penitenciarios. En este sentido, cuando se resuelve que ha de hacerse una salida inmediata por incumplimiento grave de la normativa o los objetivos de tratamiento en general, tiene que ver con el consumo o con el uso de violencia, y se tratan de salidas especialmente sensibles. En algunos casos, entiendo que además es traumático para el paciente y para las personas ingresadas. Es difícil el ingreso de una persona con un problema antisocial importante por el impacto que supone en los otros pacientes ingresados, porque también son vulnerables. Nosotros en la Rainbow, en lo que va de año, estamos atendiendo a un 53% de personas con problemas relacionados de justicia que han hecho PVCs o medidas de seguridad o este tipo de medidas. Antoni, perdona, te agradecería que fueras terminando la intervención para que podamos cumplir con el horario, y ya que todavía queda una persona por intervenir. Vale. Vas cerrando y tranquilo, ¿eh? Voy, quito cosas y quito cosas. La vida en prisión es violenta y hay consumo y trapicheo, y se cambian objetos como el tabaco por medicación y se apuesta a medicación, y esto no ayuda a las personas con un trastorno adictivo, no ayuda al cambio personal y no añade sentido a la persona. En las prisiones se consume, entra droga, y durante el confinamiento se notó que no entraba o que no entraba tanto, y la verdad es que el clima en los módulos era diferente. Además, no hay forma de cambiar de compañías ni de actividades. El cambio en prisión, en ese sentido, es mucho más difícil que en la calle. Y la voluntariedad y la motivación son fundamentales tanto para perder peso como para hacer deporte, como para estudiar idiomas y también en las adicciones. Y termino. Debemos trabajar con una visión y con una cultura restaurativa de crear comunidad. Desde Antos, históricamente, hemos sido sensibles a la atención de la población reclusa, ya que en 1983 fue cuando atendimos por primera vez a una persona cumpliendo una medida alternativa en comunidad. Y de este mismo modo llevamos un tiempo apostando por la formación de los profesionales en justicia restaurativa. Consideramos que el enfoque restaurativo aporta valor y complementa al programa de tratamiento. Y a modo de conclusión, simplemente recalcar la importancia de una intervención cualificada que contemple la reeducación y la reinserción de las personas con trastornos adictivos privadas de libertad, que incorpore la posibilidad de optar o de acceder a un adecuado acompañamiento en el proceso de tratamiento de las adicciones como punto de partida dentro de los centros penitenciarios, pero que encamine sus pasos hacia el trabajo entre la disposición de recursos y la intervención comunitaria, con un enfoque restaurativo como principales estrategias que puedan garantizar la inclusión social real. Y nada más. Perdón. Gracias. Gracias, Andoni. Perdón por interrumpir tu participación. Y para finalizar con las intervenciones, doy paso a Javier Casado, director de Fundación Más 34, que nos responderá a la pregunta de ¿y qué pasa con las personas navarras, las personas españolas privadas de libertad en el extranjero? Javier, buenas tardes. Te quería pillar en Argentina, pero creo que al final estás en Valladolid. Arratsaldeon y cuando quieras. ¿Se me oye o no se me oye? ¿Sí? Ahora sí que estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente teníamos que estar en Ezeiza visitando a los españoles que se encuentran allí privados de libertad en Buenos Aires, pero con tema de COVID todavía la entrada a Buenos Aires está cortada. Bueno, se está escuchando un poco a todos. Nuestro trabajo es un poquito más diferente. Nosotros ayudamos a los presos españoles en el extranjero con todas esas dificultades que tienen, dado que la gran mayoría son primarios, la gran mayoría es con delito con el tráfico de drogas,
y bueno, pues con cada código penal, con cada dificultad en cada país y siempre optando, si ellos lo desean así, de ser trasladados a cumplir el resto de condena a nuestro país. Bueno, en cada país os podría contar diferentes situaciones, diferentes causas, diferentes modos de vida. Pongo siempre, por ejemplo, que en Bolivia se permite que las familias puedan vivir con los internos en muchas prisiones para que así se les pueda alimentar. Pues, imaginaos la dificultad que pueden tener los ciudadanos extranjeros que cumplen condena en ese país, ¿vale? Luego hay otros países, por ejemplo, como Japón, donde el Código Penal permite básicamente bueno, lo que aquí estaremos tratando como un maltrato, allí está totalmente legitimado respecto a horas de trabajo, horas de sueño, el tratamiento con los propios responsables de instituciones penitenciarias, y que hacen, por ejemplo, que esos problemas de salud mental que estáis comentando antes, ahí se agrave mucho más y que nos encontramos, por ejemplo, como los ciudadanos, en este caso españoles, cuando ya son trasladados a España para estar en una cárcel cerca de su familiar, bueno, pues todos los que vienen de Japón vienen con graves problemas mentales, en el sentido de que ellos lo que están en una incapacidad mucho mayor de la que cuando fueron allí cometieron el delito. Bueno, como estamos poniendo ahí, las condiciones efectivamente pues son las que todos podéis imaginaros, desde derechos humanos, bueno, pues iba a decir los mínimos o prácticamente ninguno, ¿no? Estamos hablando de muchos sitios donde solamente hay una comida al día, donde el hacinamiento en habitaciones o en cárceles o en pabellones que están para 600 personas, hay más de 3.500, como puede ser en el penal del Callao en Perú, donde los propios internos son los que dominan o son ellos quienes imponen las leyes dentro de estas cárceles. Y bueno, pues el ciudadano extranjero, y más en este caso los de habla hispana en países de Latinoamérica, bueno, pues son los más fáciles de ser extorsionados para poder sacar un dinero extra, ¿no? Bueno, nuestro trabajo, pues ese es uno, y otro también, si me pasa el siguiente filmado, Isabel, es el tema también de las familias, ¿no? Como os decía, la gran mayoría de ellos son primarios, son delitos con el tema de tráfico de drogas, normalmente suelen ser mulas, y lo que se encuentran es la familia, bueno, con esa primera detención, ese desconocimiento del mundo penitenciario, más en el extranjero. Nosotros explicarles, tranquilizarles, que no caigan primero en esas primeras extorsiones que se producen telefónicas para que paguen un dinero, para que siempre se les promete que se les puede salir de las cárceles. No es así. Explicarles el tiempo de condena estimado por otras causas que ha habido, que les puede caer a sus familiares, y qué es lo que tienen que hacer o qué podemos aportar para que lo antes posible se encuentren en una cárcel española, y que bueno, luego ya asociaciones como las vuestras puedan asesorarles y darles, bueno, pues una salida otra vez a la calle. Nosotros básicamente intentar luchar porque no fallezca. Por desgracia son decenas los compatriotas que han muerto en cárceles del exterior por un otro motivo. Bueno, hace poco murió uno por una infección bucal. Directamente el tratamiento médico es ninguno, y salvo que la persona se lo pueda pagar, pues bueno, pues es uno más en la lista de fallecimientos. A día de hoy, si estáis un poco al conocimiento de las noticias, estáis viendo, por ejemplo, que en Ecuador ya lleva más de 200 muertos en las cárceles, bueno, concretamente en la cárcel del litoral de Guayaquil, donde bueno, es un enfrentamiento entre bandas. Allí ahora mismo hay 11 ciudadanos españoles, hay un vasco nacido en Pamplona, pero él vive en Bilbao. Y eso llevan 2 meses directamente, que es una guerra civil dentro del penal. El domingo pasado han fallecido otros 11 internos a manos de los otros. Y imaginaos la situación que están, ¿no? No pueden las propias autoridades ecuatorianas ni con el ejército pueden pararlo, ¿no? Entonces, las familias, pues todos los días estamos en contacto con ellas, tenemos contacto con el interior de ese centro penitenciario, y bueno, pues es una situación un poquito más difícil. Pero bueno, eso es lo que os puedo contar, que no quiero alargar mucho más porque sé que en tiempo andamos justo y creo que hay gente que hará preguntas. Pues gracias, Javier. Bueno, gracias, Javier. Y no queda demasiado tiempo, sí que quería subrayar, ¿no?, conceptos que han ido intercambiándose, ¿no?, en
en el chat a través de reflexiones, a través de preguntas en cuanto a términos, ¿no?, que se estaban repitiendo: la reinserción, la salud mental, los recursos que faltan, las terapias, la opacidad, la sociedad y las instituciones que dan la espalda a las personas presas, el trabajo que se está haciendo desde las asociaciones, la necesidad de arraigo. Bueno, subrayo esos conceptos, recogemos todas las ideas, las compartiremos, y con todos estos conceptos compartidos damos por cerrada esta sexta sesión, agradeciendo a todas las personas intervinientes su participación, agradeciendo a todas las personas inscritas por vuestro interés. Decir que la sesión de hoy ha sido grabada y que la grabación la compartiremos entre mañana y pasado mañana con todas las personas que habéis intervenido y con todas las personas que os habéis inscrito. Y gracias, como comentábamos al inicio, a Salaqueta Nafarroa, Fundación Ideas y a la Asociación EUNATE, que ha hecho accesible esta sesión de hoy. El mes de noviembre cerrará el ciclo anual con el tema de derechos de la infancia, derecho a la protección ante la violencia. Como culminación del ciclo de webinars, la programación del seminario web que se celebrará el 30 de noviembre y del cual os informaremos más adelante, se completará con 2 propuestas más: la obra de teatro Solo un metro de distancia, que se podrá ver los días 5, 6 y 7 de noviembre en Alsasu, Estella y Pamplona respectivamente, y de la exposición Atrapados, infancias explotadas, de Lucas Vallecillos, que se expondrá en Baluarte a partir del 17 de noviembre. Os haremos llegar la información de todo ello. Como os decía, de esta manera cerraremos en noviembre el ciclo de los seminarios web de 2021 para dar paso en diciembre a la Semana de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra todos los años el 10 de diciembre. Jorge, Iñaki, Libertad, Alberto, Andoni y Javier, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y pues nos animamos a seguir trabajando y a visibilizar toda esta realidad. Eskerrik asko y hasta la próxima.